Buenas tardes, jóvenes, bienvenidos. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, bienvenidos a la Buenas tardes, profe. asesoría. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenidos a asesoría Grupo 23F con asesorías de los días domingos a las 2 de la tarde. Bien, en esta ocasión vamos a dar continuidad a los temas vistos de la semana pasada. Si recuerdan, la semana pasada vimos el pasado del verbo to be en las estructuras was y were, solamente oraciones afirmativas. El día de hoy vamos a terminar de ver en las estructuras las oraciones afirmativas, negativas y preguntas. Y también vimos en el pasado simple los verbos de acción, verbos regulares. Recuerda que vimos verbos regulares que eran los que le agregábamos ed cuando los conjugábamos en pasado. Y vimos algunas reglas del spelling, cómo se deletreaban. Y también vimos nada más oraciones afirmativas. En esta ocasión vamos a retomar el tema y vamos a ver oraciones negativas y también estructura en preguntas. Am, bien, vamos a comenzar entonces con el was y were. Was y were en las formas afirmativa, negativa y pregunta. Bien, aquí tenemos de entrada el tema, pasado simple, was y were. Bien, recordamos que en las oraciones anteriores, hace un semestre, cuando nosotros teníamos aquí una estructura en afirmativo en presente, por ejemplo, en el caso de Tom is at school today, lo que tenemos que hacer para convertir, por ejemplo, ahorita porque es casi retomar temas, nada más es la conversión del verbo to be en pasado. Ahora tenemos que ponerlo en pasado y convertirlo y tenemos que ver que lo que cambia de una oración a otra es el verbo to be, que es el verbo central en esta ocasión, que sería el is y va a convertirse en was. Y también lo que checamos la vez pasada, que también practicamos durante el vocabulario de quiz, son las expresiones de tiempo. En el caso de la expresión today, es una expresión del presente simple y también eso tenemos que cambiarlo para que tenga coherencia o tenga relación con mi oración. Y today cambió por yesterday. Entonces decimos que el verbo to be, que originalmente estaba en presente, que era el is, lo que voy a hacer para convertirlo o conjugarlo en pasado es convertirlo a was. Entonces, Tom is at school today. De Tom está en la escuela hoy. A convertirlo a Tom estaba en casa ayer. Entonces, esa es la conversión que tenemos que hacer o tenemos que hacer ese tipo de conversiones para conjugaciones para cambiarlas. En el caso del was, ya sabemos que esta aplica para el he, she o it y el pronombre personal I, que son los cuatro que le corresponden. Y en el caso del where, que le corresponde a we, you, they, y el ejemplo aquí está con uno de we are at school today, y eso lo quiero convertir en pasado, y lo mismo que hicimos con la oración la primera, lo mismo que hacemos es que el verbo to be, que originalmente tenía en presente simple, la voy a convertir en pasado con el were. Y de la oración we are at school today, pasó a we were at home yesterday. De estamos en la escuela hoy, en la de estuvimos en casa ayer. Entonces, y lo mismo que en la oración anterior, lo que cambia es el verbo central y también la expresión de tiempo para que tenga coherencia con mi oración. Entonces, recordamos que we, you, they utilizan el were y el he, she, it con el I utilizan el was. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, en esta gráfica mostramos que los pronombres personales I, he, she, it, los de singular, los pronombres en singulares, pronombres personales singulares, les corresponde el was para decir I was, he was o she was at school. Y en el caso de we, you, they, corresponde el were. We were, you were, they were. Y en su defecto, también recuerden que no necesariamente tiene que ser un pronombre personal. A veces en sustitución del pronombre tenemos un sustantivo común o un nombre propio. En el caso de I no hay problema porque ese no cambia.
pero el problema con he, que a veces no vemos he, sino que vemos un David, o vemos un my friend, o vemos un the boy, etcétera. Entonces ya sabemos que le corresponde o lo podemos sustituir por he. En el caso de she, vemos a veces que dice Mary, o dice Andy, o dice the girl, o dice the teacher, o dice the architect, etcétera. Entonces ya sé que me refiero a ella, entonces le correspondería el was. Y en el caso del it, que ya sabemos que lo utilizamos en sustitución de pronombres neutros como el the dog, como el hablar del perro, del gato, the dog, the cat, en objetos como the house o the table, etcétera, en lugares como the park o the school y nada más. Y en el caso de los pronombres plurales, el we, el you y el they, el we y el you no cambian realmente tanto. El que sí cambia mucho es el they, porque cuando nos referimos a dos o más personas, cuando decimos, por ejemplo, the boys o the students, me refiero a ellos o a ellas, o hablamos de the dogs o de cats ya en plural, o de houses o de parks, ahí nos referimos a esos o a esas en cuanto a objetos o animales y le correspondería el where. En la oración negativa, lo mismo que hicimos anteriormente, los pronombres personales I, he, she e it, pero en esta ocasión con el wasn't o en la estructura separada was not. Y en el caso de we, you y they nuevamente, con el caso de were not o weren't, en forma de estructura contractuada o sin contractuar. Y finalmente, esa sería la negativa y esa sería la pregunta, la que nos faltaba de ver. Y lo que tenemos que aprender de la estructura interrogativa es que nada más lo que necesitamos es invertir el orden. Cuando originalmente teníamos un pronombre personal al inicio, ahora lo vamos a tener en el segundo plano. Y lo que teníamos después era el verbo, ahora van a cambiar su posición o van a cambiar su orden. En este caso vamos a empezar con el was, que es el verbo to be, en pasado, y luego viene un pronombre cualquiera de estos. Y entonces, was I at school? O was he at school? Was she at school? Was it at school? Etcétera. Y acuérdense que tenemos que entonar la pregunta en tono de duda, ¿no? Al final, como son preguntas de sí o no respuesta, es was I at school yesterday? Entonando la pregunta. Y finalmente el we, you y el they para preguntar utilizan el where. Were we at school? Were you at school? O were they at school yesterday? Para contestar esas preguntas tenemos, en este caso que son preguntas de sí o no respuesta, tenemos dos opciones. En este caso, tenemos las dos opciones que podría ser afirmativa o negativa, con sí o no. Y en el caso de la pregunta, was he at home yesterday? Preguntando que si él está o estuvo en casa ayer, las respuestas serían yes, he was o no, he wasn't. En estos casos, como estamos preguntando por tercera persona, puede ser he, she, o it o they. El pronombre no cambia, se mantiene igual. Si preguntamos por él, contestamos por él. Y por lo regular, con el auxiliar con el que preguntamos, con ese, contestamos. Was he? Yes, he was o no, he wasn't. ¿Estaba él? Si él estaba o no, él no estaba. En el caso de que preguntemos por el you o que preguntemos por el I, como es caso especial, en este caso el you se invierte por el I y el I se invierte por el you. Eso también lo platicamos la semana pasada. Y en la pregunta, were you at home yesterday? La respuesta sería, la persona B contestaría, yes, I was o no, I wasn't. ¿Estuviste en casa ayer? Y la respuesta que me darían sería, si yo estaba o no, yo no estaba. Entonces aquí lo que tenemos que checar nada más es que se invierte el orden de los pronombres porque I y you siempre están en constante conversación. Entonces estos se invierten. Después, ahora es su turno de que contestemos unos ejercicios. Originalmente ustedes van a tener una especie de ejercicios que luego hacemos en las prácticas de quizzes o en las aplicaciones o en general en los exámenes que les ponen un reactivo y les ponen aquí una serie de respuestas, opción múltiple. Y lo que podemos hacer ahorita, que es práctica también para ustedes, es comenzar a ver cuál es la respuesta correcta, pero también aplicar una estrategia que funciona mucho, que es también ir descartando cuáles son las opciones que no me sirven o cuáles son las opciones que no aplican. A veces también no es tan solo buscar la respuesta correcta, sino también a veces lo que funciona es buscar la respuesta o ir descartando las respuestas que no son.
Entonces es un proceso un poquito inverso, pero también funciona. Y aquí lo podemos ver. Tenemos mi sujeto, mi espacio para complementar y luego mi oración. De hecho, aquí todas las oraciones están hiladas para que tengan una coherencia, todo el texto junto, pero vamos a ir viendo. De entrada, tengo mi sujeto I. Como lo vi anteriormente, para I, he, she, it utilizan el was. En este caso veo dos where. Aquí no podría ser ninguna de estas dos opciones porque estas dos aplican solamente para plurales. Entonces lo que hago es descarto mi where y descarto mi otro weren't. Entonces esos no aplicaban porque no podemos ponerle where con el I. En este caso la única respuesta correcta sería el wasn't. Esta es la que me funcionaría aquí. Entonces I wasn't at home yesterday. Yo no estuve en casa ayer. Entonces, como yo no estuve en casa ayer y tiene que ver con la imagen, vamos a ver qué es lo que sí. Después vemos otra vez en la siguiente oración, en I. De entrada, esta queda descartada porque no le corresponde al I, el where. Entonces la quitamos. Y nada más me queda el was y el wasn't. Pero, como todas las oraciones están relacionadas, si yo digo que yo no estuve en casa ayer, entonces vamos a decir, esta la descartamos, entonces voy a decir que no estuve, pero que sí estuve en la escuela, como se muestra en la imagen. No estuve en casa ayer, pero estuve en la escuela. Después, yo nuevamente, el I. Entonces aquí como vemos el I, ya sé que de estos descarto de entrada este no me sirve para nada. Y de acuerdo a la imagen, no sé cuál sea yo de todos estos personajes, pero todos están felices, todos están sonrientes. Entonces, no, el wasn't es la que primero voy a descartar porque no coincide con happy. Entonces voy a decir que yo estaba feliz. I was happy because my friends. Aquí ya cambia la cosa. Aquí ya no estoy hablando de yo, estoy hablando de mis amigos. Cualquiera de ellos, de los que están aquí. Y estaban en la escuela también. Entonces es una, desde que veo el to, ya sé que es una oración afirmativa. Como estamos hablando de mis amigos y me refiero a ellos, de entrada es they. Lo que tengo que hacer es descartar cuál de estas tres no me sirve. De entrada, la primera que no me sirve es el was, porque esta aplica para singular. Y cuando hablamos de my friends, hablamos de plural. Entonces la quito, la descarto. Cuando hablamos de mis amigos, me refiero a ellos. Y como ya sé que es oración afirmativa por el to, pues descarto el weren't y le pongo el were. Y ya va agarrando hilación mi oración. Yo no estuve en casa ayer, estaba en la escuela. Estaba feliz porque mis amigos estaban, ellos, en la escuela también. Y ellos felices. ¿Y ellos qué? Pues como la imagen lo muestra, entonces ellos estaban felices. Entonces aquí ya de entrada queda mi oración completa o mi texto completo. Estaba en casa, estaba en la escuela, estaba feliz, mis amigos estaban en la escuela también y ellos estaban felices. En el caso de una tercera persona, en el caso de puede ser he, she o it, en este caso vamos a hablar de he. Lo mismo que hicimos anteriormente, tenemos a Tom in the playground. Aquí tenemos a Tom y en el patio de juegos la semana pasada. Tom es he, puede ser sustituido por él, porque estamos hablando de una tercera persona en singular y se refiere al chico que está aquí en la imagen. Tom en el patio de juegos. Entonces, de entrada, porque es él, he, no puede ser where, porque si no le corresponde por el número, lo descartamos. Puede ser cualquiera de estas dos, pero como ya sé que sí está jugando, como por deducción, le quitamos el wasn't porque sí está en el patio de juegos y le ponemos que Tom estaba en el patio de juegos la semana pasada. Nuevamente, él, referencia a Tom, y aquí el where lo descartamos porque no le corresponde con el he were, no puede ser, ese es gramaticalmente incorrecto, solamente cualquiera de estas dos. Pero como dice con su papá, y aquí vemos que está con una persona, entonces deducimos que es el papá y decimos he was with his dad, que él estaba con su papá. Continuamos en la oración y dice que Tom, la mamá de Tom, Tom's mom, la mamá de Tom, en el patio de juegos. En la imagen no se ve, por lo tanto, descarto esta que es plural. En la afirmativa porque tampoco no está aquí. Y la única que me quedaría sería esta, que la mamá de Tom no estaba en el patio de juegos. Así de acuerdo a la imagen, entonces vamos bien. Tom en la resbaladilla.
slide. Aquí tenemos que tener también un poquito de vocabulario de acuerdo de mi contexto. Tom en la resbaladilla. El were no queda para él, por lo tanto tengo que hacer nada más was y wasn't. Tom en la resbaladilla, no, porque ese es el columpio. Entonces Tom descartó el was y quedamos con el wasn't. Tom no estaba en la resbaladilla. He, en referencia a Tom, en el columpio. Esa sería la que me corresponde. He was on the swing. Entonces así quedaría. Tom estaba en el patio de juegos la semana pasada. Él estaba con su papá. La mamá de Tom no estaba en el patio de juegos. Tom no estaba en la resbaladilla. Él estaba en el columpio. Entonces así ya queda terminada mi coherencia o mi oración. Y finalmente un ejercicio con los plurales, para que también veamos cómo funge con los plurales. Y de entrada vemos que estamos hablando de Sally y Tom. Entonces me refiero a dos personas. Lo puedo sustituir por ellos. Cuando hablamos de Sally y Tom, me refiero a ellos. Entonces ya sé que para they no le corresponde ni el was ni el wasn't, porque estamos hablando de dos personas, se vuelve plural. Entonces me refiero a ellos. Sally and Tom were in the zoo. Quiere decir que ellos fueron al zoológico o estuvieron en el zoológico la semana pasada. Por deducción, there. Y aquí veo elephants. Este es plural. De entrada este was no queda, porque no puedo decir there was elephants, porque ese es plural. Quedaría cualquier de estos dos. Pero como ya sé que fueron al zoológico y estamos hablando de los elefantes y aquí se muestran en la foto, entonces el weren't queda descartado para decir que había elefantes en plural en el zoológico. Después continuamos leyendo, dice que ellos, en referencia a los elefantes, de entrada el they no puede ser con el was, lo descarto. Y los elefantes, they, huge, enorme. Entonces, por deducción también y por cultura general, sé que los elefantes no eran enormes, eso es falso. Los elefantes, ellos eran enormes. Después dice, but the children, cuando hablamos de children me refiero a niños. Entonces, de entrada descarto el was porque no es para singular. Pero los niños, y luego aquí dice asustados. ¿Estaban o no estaban? Si nosotros leemos, ya tiene coherencia. Dice, Sally y Tom estuvieron en el zoológico la semana pasada. Había elefantes en el zoológico. Ellos eran enormes, pero los niños asustados. ¿Estaban o no estaban? Lo que queda mejor es no estaban. Los elefantes eran enormes, pero los niños no estaban asustados. Es como este but es para contrastar ideas y por lo regular es una afirmativa con una negativa. Eran enormes, pero los niños no estaban asustados. Y finalmente el it. Ya sé que de entrada el where no le corresponde, lo elimino y lo que me queda nada más es decir que esto fue genial. Entonces it was era la que le correspondía. Eso fue genial en relación a la historia o a lo que ellos vivieron. Entonces aquí de entrada ya tenemos resuelto la primera parte de la estructura del was y where, que es lo que nos correspondía ver en esta ocasión. Y les voy a mostrar nuevamente entonces aquí la otra diapositiva, las otras diapositivas donde viene la estructura afirmativa, negativa y pregunta, pero ahora de los verbos de acción, donde incluye verbos regulares, verbos irregulares y la estructura afirmativa, negativa y pregunta. Les muestro aquí otra vez las diapositivas. Y aquí tenemos que hablamos del pasado simple, pero esta vez en verbos de acción. Vamos a hablar de estructura, forma afirmativa, forma negativa, forma interrogativa, verbos regulares y irregulares. Empezamos con los verbos regulares. Dice, en el pasado simple hay dos tipos de verbos. Tenemos que los verbos regulares, que son los que practicamos la semana pasada, y que son aquellos verbos que se les va a agregar ed al final. En el ejemplo de play, played, watch, watched, study, study. Y se les llama regulares porque recuerden que no cambian la estructura y conservan la raíz de su palabra. En el caso de play, no cambia play, conserva la raíz de la palabra. Lo único que hacemos es agregarle la ed o la ied o la d solita de acuerdo a las reglas que vimos también la semana pasada. En el caso de los verbos irregulares,
Aquí no aplicamos ninguna terminación de ed y eso quiere decir que lo que pasa con el verbo es que cambia de manera radical. En el caso de go, que es un verbo irregular, go se convierte en went para decir que ir, iba, ¿no? En el caso de see, que es ver, en el caso se vuelve saw, see, saw, para decir vio. En el caso de sleep, se vuelve slept, para decir dormir o durmió. Entonces aquí tenemos que estos verbos no conservaron la raíz de su palabra, sino que cambiaron completamente. También entonces para los verbos regulares, y también ahorita vamos a ver que para los verbos irregulares, cualquiera de estos verbos aplica para todos los pronombres personales. El mismo verbo para todos los sujetos. Aquí ya no tenemos una regla especial si es él, ella o eso, o si es yo, o si es tú, etcétera. No importa, aquí todos los verbos regulares aplican para todos los pronombres personales. I watch, you play, he studied, etcétera. Entonces todos los verbos para todos los pronombres. Aquí no hay problema con eso. Y si recordamos los verbos regulares, es cuando le agregamos ed. Aquí tenemos una regla nueva que omitimos la vez pasada, que cuando los verbos terminan en consonante más vocal más consonante, en el caso de stop, que es consonante, vocal, consonante, la T o la O y la P, a eso se les va a duplicar la segunda, la última consonante, stopped con doble P, o swapped con doble P también. Como el ejemplo de shop, cuando van de shopping, también ese es un verbo que es irregular, se le pone doble P, etcétera. Esta regla la vimos, la de los verbos que terminan en E. Ya nada más le agregamos la de solita, el caso de love, de save, de like, de dance, etc. Y los verbos que terminan en consonante más Y, esos cambian a la Y por la I latina y se le pone ED. Entonces, study, study, try, etc. En el caso de los verbos irregulares, lo mismo que con los verbos regulares aplica para todos los pronombres. No importa qué pronombre sea, también siempre va a aplicar un verbo en pasado regular. Entonces, I went, you saw, he slept, etc. Entonces, estos verbos también irregulares aplican para todos los pronombres. Solamente en oraciones afirmativas. Ahorita vamos a ver en qué sí cambia. Y finalmente decimos que el pasado simple se usa para hablar de acciones que comenzaron y terminaron en el pasado. Pues comenzaron específicamente en algún punto y terminaron. Entonces, I went to the beach last Sunday, que es fui a la playa la semana, perdón, el lunes pasado. Entonces, el lunes empezó y inició esta acción. She bought a new car yesterday. Ella compró un auto nuevo ayer. Entonces, el día de ayer comenzó y terminó la compra. Y Marcos read a book last week, quiere decir que leyó un libro la semana pasada. Entonces, la semana pasada fue cuando empezó y terminó el libro. Entonces, específicamente. También hablamos de expresiones de tiempo y que las expresiones de tiempo más comunes en el pasado simple son yesterday, quiere decir que es el día antes de hoy. Por ejemplo, Laura ate pizza yesterday. Laura comió pizza ayer. Una expresión también común del pasado es el last, y last lo podemos utilizar con una variedad diferente de tiempos, como last Monday, para hablar de días de la semana, el lunes pasado. Last summer, hablando de estaciones del año, el verano pasado. Last week, la semana pasada. Last month, el mes pasado. Last year, el año pasado. Ejemplo, my father and I went to the park last week, que dice que mi padre y yo fuimos al parque la semana pasada. Y en el caso de ago, que también es otra expresión común de tiempo pasado, lo utilizamos para decir hace. Por ejemplo, one day ago, hace un día. Two weeks ago, hace 2 semanas. 3 months ago, hace 3 meses. 10 days ago, hace 10 días. 5 minutes ago, hace 5 minutos, etc. Y ejemplo, my dog died 3 days ago. Mi perro murió hace 3 días. Entonces, esas son las expresiones yesterday, last y ago. Entonces decíamos que para las oraciones afirmativas, en el presente, en el pasado simple, para las oraciones afirmativas, con cualquiera de los pronombres que nosotros conocemos o con los nombres propios o sustantivos comunes, utilizamos cualquiera de los verbos, ya sea que sea verbo irregular, went, saw, sleep, o los verbos regulares, watch, play, studied. Siempre va a ser así, con los pronombres, cualquiera de los verbos, ya sea irregular o sea regular. Entonces, I went, you saw, he slept, she watched, it played, we studied, etc.
Y entonces decimos que todos los mismos verbos para todos los sujetos, ya sean regulares o irregulares. En el caso de las oraciones negativas, aquí ya cambia la cosa. En este caso, en las oraciones negativas, lo que me ayuda a convertir mi oración en negativa es el auxiliar didn't, o en el caso de la oración separada, did not. Entonces, aquí vamos a agarrarlo. Aquí vamos a utilizar los pronombres personales, cualquiera también. Aquí no hay una regla especial para ningún pronombre tampoco. Y vamos a utilizar I did not go. Aquí vamos a utilizar el verbo en forma simple. Ya no lo voy a utilizar como went, como el pasado. You did not see. Ya no podemos decir did not saw. Eso no se puede. You didn't. He didn't sleep. It didn't watch. We did not play. You did not study, etc. Entonces, sujeto, auxiliar did not o didn't y el verbo como si fuera en presente simple. Aquí lo que me va a ayudar a convertir mi verbo en pasado es precisamente el auxiliar did o didn't. Y entonces una oración, un ejemplo dice, he didn't go to the park, que él no fue al parque. She didn't sleep late, que ella no durmió hasta tarde. Y aquí tenemos una aclaración, es I didn't go to the park. Esa es la oración correcta. Lo que no podemos hacer es decir I didn't went to the park. Con ningún verbo lo podemos utilizar el didn't, con ningún verbo en pasado. Esto no se debe de hacer para nada porque el didn't ya me transporta a mi verbo en pasado. Si yo le pongo didn't went es como si estuviera poniendo en pasado dos veces. Entonces eso no se debe hacer. Y lo mismo sucede con las sobreestructuras de pregunta. En este caso, y como en el ejemplo anterior del was y were, lo que hacemos es invertir el orden nada más del did, como vimos ahorita en negativa, ponerlo al principio y sin la partícula not y poner los pronombres personales, cualquiera, y luego mi verbo en forma simple. Entonces, did I go to the park? Did you see a movie? Did he sleep late? Did she watch TV? Etcétera. Y para sus posibles respuestas, tenemos que, en este caso que son preguntas de sí o no respuesta, did she sleep late? Y las respuestas posibles pueden ser yes, she did o no, she didn't. Acuérdense que cuando es tercera persona, he, she o it o they, no hay ningún problema porque se puede mantener el mismo pronombre para preguntar, para contestar. ¿Ella durmió esta tarde? Sí, ella durmió o no, ella no durmió. En el caso del you y del I, que sabemos que son los primeros que están aquí, esos no se puede hacer así. Did you watch TV? Y alguien contesta, yes, I did o no, I didn't. La pregunta que alguien hace es, ¿viste televisión ayer? Y alguien contesta, si yo vi o no, yo no la vi. Entonces aquí, en este caso, el I y el you se invierten. Aquí siempre tiene que ser así. Y si preguntamos con el I, contestamos con el you. Y finalmente, tercera persona del plural, did they study English? Yes, they did o no, they didn't. Aquí no hay problema porque es tercera persona. Entonces, ellos estudiaron inglés, si ellos estudiaron o no, ellos no estudiaron. Y nuevamente, aquí una aclaración, cuando preguntamos, did he watch TV? Y esto es correcto. No podemos decir, did he watched con ed TV? Esto no se puede hacer tampoco porque sería como poner en pasado dos veces. Y aquí en este caso, en la primera que es correcta, el did transporta mi verbo watch en pasado. Entonces, did he watch TV? Él vio televisión. Entonces, ahí ya no tengo que modificarle nada al verbo. Y en resumen, pongan atención aquí, en oraciones afirmativas utilizamos los verbos como los vimos, ya sea regulares o irregulares, así como cambiaron o nada más agregándole la ed, solamente en oraciones afirmativas. They went to the park, she saw a movie, we played soccer, they watched a movie, etc. Entonces, en los verbos en pasado solamente en oraciones afirmativas, así como los conjugamos. En oraciones negativas, they didn't go to the park. She did not see a movie. Cualquiera de estos dos, separada o contractuada, el didn't o did not. Y el verbo en forma simple. Aquí dice que los verbos vuelven a su forma original, como en presente, el go will see. Y el didn't o el did not es lo que indica o lo que transporta los verbos en pasado. Y en el caso de las oraciones interrogativas, lo mismo. Es did they go to the park? Did she see a movie? Y lo mismo. Aquí entonces decimos que el verbo vuelve a la normalidad, como go y como sí. Y lo que es el auxiliar did para preguntar es lo que me indica o lo que lo conjuga en pasado.
Después dice que no necesariamente las preguntas comienzan con did, eso también ya lo sabíamos, que no necesariamente tienen que ser preguntas de sí o no respuesta. A veces en lugar del did comienzan con una pregunta específica como el where, y luego viene el did, luego viene el sujeto, luego viene el verbo y luego el complemento. Where did you go yesterday? Y aquí como estamos hablando de un lugar, where para lugares, entonces nos estamos preguntando específicamente dónde fuiste ayer. Y la respuesta de B es I went to the shopping mall. ¿Dónde? Al centro comercial. Y en el caso de una pregunta más de ejercicio también para que la chequemos es What did you do last weekend? ¿Qué hiciste la semana pasada? Y esa es una pregunta específica de información con el what para preguntar qué. Y la respuesta de B es I ate pizza and watched TV. Entonces, ¿qué hiciste? Comí pizza y vi televisión. Entonces, para preguntar específicamente qué. Y para que podamos ya visualizar todo esto en general, cómo queda en afirmativa. Aquí sí se conjuga el verbo en afirmativas, como lo acabamos de mencionar. I slept y mi complemento. En negativo quedaría como I didn't sleep. Y aquí vuelve a su forma original de presente, el verbo. Y en la pregunta lo mismo es Did you sleep? Volvió también a su forma original y el did al principio. Aquí tengo didn't go. Ya sé que de entrada mi afirmativo es went. I went. Aquí sí se conjuga porque es afirmativo. En negativa queda como didn't go y en la pregunta queda como did you go y complemento. Aquí tenemos el verbo study. De entrada sé que mi afirmativa es study con ed, ied. Después en negativa es I didn't study y el verbo vuelve a su forma original. Y did you study como pregunta. She didn't eat es la que me dan a mí. Yo tengo que poner she ate pizza. Aquí queda como conjugado, como originalmente lo vimos en los verbos irregulares, pero aquí ya volvió a su forma original con el didn't. Y did she eat pizza? Aquí también queda originalmente como si fuera presente. Robin watched TV last night. Aquí con ed, terminación ed. En negativa queda como Robin didn't watch, sin el ed ya. Y para preguntar es, did Robin watch TV last night? Y así quedaría. Y finalmente el verbo see para Mark. Entonces quería Mark saw a movie last week. Aquí quedaría conjugado. Aquí sería Mark didn't see y did Mark see. Entonces, como pueden observar, aquí realmente sería cuestión también de poner nada más atención a cómo cambian las estructuras y de poner atención nuevamente a las reglas gramaticales de los verbos regulares y verbos irregulares. Un poquito extenso, porque sí son muchos aspectos que hay que cuidar, pero creo que está más o menos relacionado los dos temas, tanto el was y el where, como los verbos con el auxiliar did. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? ¿No hay dudas? Sí, profe, es que no le tomé captura a lo último, a lo que hizo de todo lo como iba a estar estructurado. Ah, ok. No se preocupe, igual ahorita subo el video. No terminando de grabar esta, yo creo que lo subo para que ya lo tengan Por ahí en la favor. plataforma. Al fondo de toda la unidad, ahí le voy a poner las asesorías. De hecho, ya subí las anteriores, que también me había atrasado un poquito por trabajo, pero ya las puse. También por si alguien quiere Profe, alguna asesoría, checarla. Sí, muchas gracias, profe. profe, De nada. profe, Diga. con respecto a lo de las asesorías que está subiendo a la plataforma, creo que no son de nosotros. Es que no, lo que pasa es que nada más ahí, como tengo varios grupos de segundo y varios grupos de primero, así, etcétera, lo que hago es seleccionar una de las que, por ejemplo, fue más fluida o preguntaron más y la subo y ahí para que cualquiera de ustedes la pueda ver, aunque no sea el mismo grupo, en el caso, por ejemplo, de ustedes, de todas maneras Es el es la mismo misma tema. presentación y son los mismos temas. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero ahí no se Gracias. preocupe. Sí, es que en ese caso no, yo lo hice así porque no tendría caso que suba yo, por ejemplo, muchas asesorías del mismo nivel y con los mismos temas, porque pues obviamente cada quien va a estar ahí buscando lo suyo, pero pues es lo mismo. Eh, Les voy a encargar nada más, porfa, que enciendan su cámara, porfa, rapidito, para que tome yo su asistencia. Rigoberto, Abigail, Nancy, Natalia, Emilio, Alinei, Jared.
Muchas gracias, genial. Entonces no me despido, vamos a las actividades de quizzes para que pongamos en práctica esto que acabamos de platicar y ahorita regresamos para hacer el análisis. Entonces ahorita nos vemos y no nos despedimos.